¿Qué tal? Les habla Emanuel Valtierra y antes de empezar este video me gustaría agradecer a las personas que me apoyan en Patreon. Nada de esto sería posible sin su ayuda. Yacatecutli, el dios de los comerciantes y viajeros. Su nombre significa el señor de la nariz. Se dice que este nombre lo tiene porque nuestra nariz siempre nos dirige hacia la dirección correcta, adelante. Otra teoría es que ayudaba a los comerciantes a oler buenas gangas o estafas a la hora de hacer una transacción. Algunas características del dios eran su gran nariz, su bastón de viajero u otatl y la cruz que éste cargaba y representaba las cuatro direcciones o puntos cardinales. Una curiosidad sobre la cruz que el dios porta es que en un códice prehispánico la cruz apunta a solo dos lados en lugar de cuatro. Esto se deduce viendo las huellas que tiene en cada extremidad de la cruz. Este pequeño detalle será corregido en mi ilustración. Los comerciantes y viajeros tenían distintos rituales para honrar a su dios. Una de las estrategias que tenían los pochecas mexicas era comprar esclavos antes de empezar sus viajes para que estos cargaran las mercancías que querían intercambiar en otras ciudades. Al regresar a casa, estos premiaban a los esclavos con deliciosos alimentos y ropajes costosos, y cuando se encontraban sanos y limpios, eran ofrecidos en sacrificio a su dios de la nariz. Yacatecutli tenía muchos hermanos: Xiconquiahuitl, Xomocuitl, Nacatl, Cochimetl, Yacapitzahuatl y una hermana llamada Chalmecatzihuatl. Todos estos también venerados por los comerciantes, pero en menor magnitud. Desgraciadamente no se sabe mucho de ellos. A Yacatecutli le importaba mucho cuidar a sus seguidores, ya que estos, aparte de regresar con ganancias, también traían información de otras ciudades y mapas de sus caminos. En otras palabras, trabajaban de espías y cartógrafos. Toda esta información era extremadamente valiosa para el venerado orador y su ejército. A pesar de que los pochtecas eran permitidos y bienvenidos en casi todos los lugares conocidos en el único mundo, estos se enfrentaban a otras adversidades como la naturaleza misma y sus feroces animales, y también a bandidos que se dedicaban a robar motines conseguidos por los comerciantes. Para evitar esto, recurrían a constantes sacrificios para el dios. Sin comercio y sin información, las ciudades no podían crecer, y aunque no lo parezca, este dios era sumamente importante por estas razones. Recuerden que si tienen unos pesos extras, pueden apoyarme en Patreon. Esto me ayuda a seguir creando videos, libros y juegos con temática prehispánica. También pueden apoyar mi trabajo comprando alguno de mis productos en mi página de internet o contactándome directamente a mi email. Todos los links están en la descripción del video.
Estamos a punto de terminar y para variar les quiero agradecer el haber pasado unos minutos conmigo. Espero y les haya podido ayudar a aprender algo nuevo sobre nuestra cultura, pero sobre todo sobre nuestro arte. Me despido deseándoles lo mejor y espero verlos de nuevo en nuestro próximo video.